Padre, porque estás con nosotros, Padre Celestial. Gracias porque donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, Padre, tú estás ahí en medio de ellos. Y aunque la distancia es en kilómetros entre nosotras, Padre Celestial, tu presencia sigue en medio de nosotras. Estamos reunidas para estudiar tu palabra, para entender tu palabra, Padre Celestial, y queremos ser bendecidas el día de hoy, Señor. No queremos irnos, Padre Celestial, como llegamos, Padre. Te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestro entendimiento, que nos des de esa sabiduría de la que hemos estado estudiando, Padre. Te damos gracias en esta mañana, te pedimos que nos bendigas, te damos gracias por tus misericordias, te damos gracias porque todo lo que nosotras vivimos todos los días, Señor, tiene un propósito, Padre Celestial. Ayúdanos a comprender ese propósito y a actuar, Padre Celestial, conforme a lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Le pedimos al Espíritu Santo que se mueva con libertad entre nosotras, Señor, que sea tu Espíritu el que hable a través de mí, Señor, y que podamos entender lo que está en tu palabra, que tengamos esa revelación el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Buenos días, pues vamos a seguir con Proverbios 8. Nos toca el día de hoy de los versículos 22 al 31. Vamos a seguir hablando acerca de la sabiduría en este poema, que es un poema hermoso. Entonces, yo, acuérdense que yo sí les digo que si pueden prender su cámara, mucho mejor para que interactuemos mejor, pero si no, no hay problema. Entonces, no supe cómo titularlo. No sé si se dieron cuenta en el archivo que recibieron que tenía dos títulos, porque no sabía si llamarle La sabiduría eterna de Dios o La larga historia de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría ha estado ahí con el Señor desde el inicio, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar y pues en este pasaje encontramos una descripción, como ya lo empezaron a ver desde ayer con Dianita, una descripción pues hermosa de la sabiduría eterna de Dios, ¿verdad? Personificada como una voz que clama en las calles. Es un muy marcado contraste con la historia de seducción malvada que vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo 7. El capítulo 8 incluye un hermoso poema de la señora Sabiduría para nosotros. Si bien ambas mujeres, la del capítulo 7 y la del capítulo 8, buscan compañeros, no podrían ser más diferentes, ¿verdad? Así como la adúltera del capítulo anterior habla desde las sombras, la señora Sabiduría habla desde las alturas. Lo vieron ayer con Dianita. Y habla cosas nobles. La mujer malvada usa palabras engañosas, pero la sabiduría habla cosas nobles. Este contraste sirve para que aumente nuestro disgusto. O sea, es con un propósito que está usando este tipo de lenguaje Salomón. Y es para que aumente nuestro disgusto por la primera y nuestra admiración por la segunda, por la señora Sabiduría. Antes de sumergirnos en estos versículos, les voy a dar un poquito del contexto en el que se encuentra este capítulo. Proverbios es un libro conocido por contener sabiduría, como ya lo hemos estado leyendo, práctica para la vida diaria. Y fue escrito principalmente por el rey Salomón. Dicen que una persona se encargó de juntar todo esto y de ponerle sentido y darle un contexto. Entonces hay pedazos de proverbios que no fueron escritos por Salomón. Eh, este libro tiene como objetivo enseñar, obviamente, a los jóvenes, porque Salomón se está dirigiendo a sus hijos, para vivir sabiamente y discernir el bien y el mal. Un proverbio es una declaración breve y concisa que contiene una fuente poderosa de sabiduría. Eso es lo que significa proverbio. Un proverbio es un tipo de poesía. Sin embargo, la estructura de la poesía hebrea es diferente a a los poemas que nosotros nos podemos encontrar en el español. En la poesía moderna, por ejemplo, si pensamos en una tarjetita de Walmart, de las que compramos, o de estas tarjetas que podemos ir a comprar de felicitación, pues la mayoría, dos líneas riman entre sí y en las últimas palabras, ¿verdad? Casi todas están escritas así de una forma en la que
líricamente se escucha bonito, ¿verdad? En cambio, pues la poesía hebrea contiene dos líneas donde no van a rimar las palabras, sino las ideas. Las ideas son las que van a rimar. Así está hecho la poesía hebrea. Entonces, un poema hebreo, la segunda línea del poema refuerza el mismo pensamiento de la primera línea, pero con palabras diferentes. La mayor parte de este libro de Proverbios es una colección de estas cortas piezas poéticas de sabiduría llamadas Proverbios. Y pues debemos notar que los primeros 9 capítulos son proverbios como tal, no son proverbios como tal, sino una serie de poemas que te motivan a entender por qué debemos de leer el resto del libro de Proverbios. Entonces, estos poemas nos van a hablar de la naturaleza de la sabiduría de Dios y de su papel fundamental en nuestras vidas, pero era importante que yo quería que entendieran por qué poemas y no suenan como poemas, porque el poema hebreo no está estructurado de la misma manera en la que un poema en español. Entonces, ya con ese preámbulo vamos a entender un poquito más cómo están hechos estos poemas. Y pues vamos a entrar con el versículo 22, ¿verdad? Y wow, cómo comienza esta segunda sección del poema, que es una segunda sección cortita, por eso no tiene subtemas. Es todo un subtema esta parte del poema del versículo 22 al versículo 31. Y comienza esta segunda sección del poema que dice, Jehová me poseía en el principio. Esto significa que Dios usó la sabiduría y la inteligencia en el diseño del universo. Si presentamos la sabiduría como persona, entonces se puede decir que la sabiduría estaba con Dios en la creación, ahí, con Él. Al principio, antes de que existiera alguna vez una tierra, Dios usó la sabiduría para hacer algo de la nada. Aquí lo que está en la explicación, pues, es que aquí se nos dice que la sabiduría fue establecida desde la eternidad, mucho antes que la tierra fuera creada, antes que nosotros fuéramos creados. La sabiduría es una manifestación de la mente de Dios desde siempre y para siempre, por eso desde la eternidad. Y es aquí mismo en Proverbios, en uno de los anteriores proverbios que ya leímos, donde se nos fue revelado esto. En Proverbios 3, del 19 al 20, dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. O sea, desde ahí nos está diciendo que siempre, siempre la sabiduría ha estado presente porque el Señor estaba presente. No sé si recuerdan que yo les contaba de mi sueño y en mi sueño yo iba directo a mi hermana, que era la sabiduría, y la abrazaba. Y ella hacía lo que el hombre que me estaba salvando, que era su esposo, él decía. O sea, es justo esta representación. Dios poseía la sabiduría y no porque posea un hombre a su esposa, no con esa idea misógina, sino más bien con la idea de que el Señor era el que daba las instrucciones y la sabiduría con gusto participaba con él. Entonces, eh, esta revelación nos insta a confiar en que los planes de Dios son sabios y eternos, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. El hecho de que reconozcamos la sabiduría de Dios en su propósito para nuestras vidas nos va a motivar a confiar en Él en todas las circunstancias, aunque no las entendamos. A veces no entendemos porque estamos pasando cosas, a veces no entendemos el propósito de la situación, a veces no entendemos qué está pasando, nos reprochamos, le reclamamos, pero tenemos que aprender a confiar en su sabiduría, porque ha estado ahí antes de que nosotros existiéramos. Entonces, en Salmos 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Este versículo enfatiza la eternidad de Dios, confirmando que su sabiduría ha existido desde la creación misma. Como comentarios, los comentarios bíblicos en los que estuve leyendo para poder entender, Charles Spurgeon dice que la sabiduría estaba poseída por el Señor desde la eternidad y no hay nada en sus decretos ni en sus propósitos que haya sido accidental. Todo lo que el Señor decreta, todo lo que el Señor hace, tiene un propósito y nosotros debemos de aprender a confiar ciegamente
en él. Adam Clark dice que la palabra adquirida en o poseída en versículo debe ser entendida en un sentido relativo, no absoluto. No puede significar que la sabiduría tenga un principio de existencia, sino que fue manifestada, actuada o revelada en la creación del mundo porque Dios así lo estaba haciendo. O sea, es parte del carácter de Dios. ¿Sí me entienden? Y vamos entonces al versículo 23 y 26. Y pues como si fuera poco lo que acabamos de leer en estos versículos, se rebobinan las cintas del cassette de la historia. Y bueno, para las que son más como de mi edad, saben exactamente a qué me refiero con rebobinar las cintas, porque vivimos época de videocassettes. Para las más modernas no van a entender. Dice, porque podemos ver que junto al creador estaba nada más y nada menos que la señora Sabiduría. Al reconocer la sabiduría de Dios en la creación, estamos comprendiendo que todo tiene un propósito y que podemos confiar en su providencia en todas las circunstancias. No solamente creer que tiene un propósito, sino que podamos confiar en que va a haber providencia en todas las circunstancias. La sabiduría no solo estuvo presente desde la eternidad y al momento de la creación, sino que participó activamente en la creación del mundo, siendo testigo de cada detalle y colaborando en cada aspecto. En Salmo 104, en el versículo 24, dice, cuán variadas son tus obras, oh Jehová, con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones. En este verso alaba la obra creadora de Dios, destacando que todas sus obras fueron hechas con sabiduría. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito, tiene una razón, está hecho pensado con cada detalle. Entonces, hay otra parte en estos versículos que dice, antes que los montes fuesen formados. Con belleza poética, Salomón está considerando muchos aspectos diferentes de la creación y cómo Dios usó la sabiduría para diseñarlos y organizarlos todos y poderlos así transmitir a su hijo, ¿verdad? Está tratando de usar todos los ejemplos visuales que él pueda para poder crear esta conexión con su hijo y el que el hijo o los hijos, porque les habla a los hijos, puedan entender que la sabiduría podría incluso hablar y decir, con él estaba yo ordenándolo todo. Eh, pues esto nos va a llevar a que nos maraville. Bueno, yo cuando lo leí me maravillé, ¿verdad? Así de la manera en la que lo pude empezar a entender ante la grandeza y la complejidad del universo. O sea, nada de lo que está creado. O sea, imagínense esa gente que dice que no existe Dios y que no, y que fuimos creados de la nada. ¿Cómo es posible viendo el universo, viendo cómo está formado el mundo, que haya gente que pueda pensar así, ¿no? El, la antigüedad de la sabiduría tiene una aplicación real y práctica en reconocer que la sabiduría de Dios está en cada aspecto que vemos en la naturaleza. Es decir, si todo el orden creado por Dios se basa en la sabiduría de Él, es importante que entendamos esto. O sea, Dios hizo todo, la naturaleza, el mundo, nos hizo a nosotros, todo tiene un detalle, cada órgano interno de nosotros tiene una razón de ser y para qué funcionar, porque así es Dios con su sabiduría, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos que ir contra la sabiduría es ir contra toda la creación. No sé si me entienden. Cuando nosotros negamos de alguna manera la sabiduría de Dios o no aceptamos la sabiduría de Dios y vamos contra lo que Él dice, estamos yendo contra la naturaleza de toda la creación. Cuando pertenecemos a Jesucristo y caminamos en su sabiduría, toda la creación obra a nuestro favor. Dice el Señor que todas las cosas para los que los amamos nos ayudan a bien, ¿verdad? Entonces todo obra a nuestro favor, aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos, ya como lo vimos en los versículos anteriores, aunque no sabemos que hay provisión, que hay una razón para todo. Pero cuando nos rebelamos contra su sabiduría y su voluntad, las cosas empiezan a obrar en contra de nosotros.
Y hay un ejemplo clásico en la Biblia de cómo es esto que les estoy explicando. Y para las que saben, fuimos a escuela dominical, una de las historias más temidas era Jonás, ¿verdad? Y pues Jonás es justamente el ejemplo de qué pasa cuando vamos contra la sabiduría de Dios, ¿verdad? En Jonás 1:3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Las que se saben la historia de Jonás, os recuerdan porque ya lo leímos, Jonás tenía una misión, tenía un encarguito de parte de Dios, ¿verdad? Que no era fácil. Obviamente, decirle a alguien que si no haces caso vas a ver tu fin, pues no es fácil, ¿verdad? En este verso que les acabo de leer, vemos a Jonás tomando la decisión de huir de la presencia de Dios y de desobedecer su mandato de ir a predicar a Nínive. Y al hacerlo, pues Jonás está yendo en contra de la sabiduría de Dios. Cuando Dios te dice, haz esto, haz aquello, pone en tu corazón el, el querer como el hacer las cosas y tú no lo haces y tú no te niegas o no respondes en tiempo, o si me entiendes, estamos desobedeciendo sus mandatos. Y esta acción de Jonás, que se está yendo en contra de la sabiduría de Dios, de lo que le había ordenado a que él fuera a proclamar un mensaje de arrepentimiento a una ciudad, esta acción muestra cómo la desobediencia a la voluntad de Dios conduce a ir en contra de su sabiduría y puede traer consecuencias negativas. ¿Qué le pasó a Jonás? Se lo tragó un pez enorme, ¿verdad? Una ballena. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de la sabiduría, pero no solamente eso, con sabiduría hizo todas las cosas y puede utilizar cualquier cosa a nuestro alrededor que responde a su sabiduría para que nosotros seamos capaces de entender las cosas. Entonces, no seamos necios, no seamos esas personas que van contra la voluntad de Dios. Cuando el Señor nos dice algo, aunque nos cueste trabajo, aunque creamos que en ese momento puede ser humillante para nosotros o que no tiene sentido, tenemos que hacerlo. Porque va a traer recompensa si lo hacemos, no solo porque haya una recompensa, sino porque el cumplir con la voluntad de Dios es para nuestro bien, es para que nosotros crezcamos, para que nosotros adquiramos esa sabiduría, para que nosotros nos abracemos de esa sabiduría, como era en el caso de mi sueño, ¿verdad? Que yo la abrazaba y no quería soltarla. Y si no lo hacemos, entonces el Señor es capaz de utilizar cualquier cosa en la naturaleza para podernos hacer entender, como fue en el caso de Jonás, porque es ir contra la naturaleza, es ir contra la sabiduría de Dios. Entonces vamos a ver dos comentarios bíblicos que nos ayudan a reforzar este conocimiento que acabamos de ver, ¿verdad? Trapp nos dice que qué previsión y sabiduría debieron estar presentes para prever todos los accidentes y producir todos los cuerpos y todas las formas del mundo. La sabiduría estaba ahí, la provisión de Dios estaba ahí y fue como se produjo todas las cosas en el mundo. Y Ross nos dice, la sabiduría no solo estaba presente en la creación del mundo, sino que estaba íntimamente involucrada en cada aspecto del proceso, desde la formación de los fundamentos de la tierra hasta la instauración de los cielos. O sea, todo está hecho con un propósito. ¿Sí me entienden? Con un pensamiento de razón por parte de Dios. En los versículos del 27 al 31, que son los últimos versículos, eh, dice que la sabiduría no solo estuvo presente en la creación, sino que también fue la compañera y el deleite de Dios en ese proceso. Esta parte me encantó porque la palabra deleite a mí se me hace una palabra como de gozo, ¿me entienden? Así es una palabra gozosa que nos trae como buenos sentimientos, evoca buenos sentimientos en nosotros, ¿no? La palabra deleite. Y pues la sabiduría tiene en mente que el Creador estableció leyes
inalterables y ordenanzas que establecen los límites de la tierra y que ni el mar hostil los puede transgredir. O sea que si ni el mar, ni las montañas, ni los animales, ni el aire pueden ir contra la voluntad de Dios, porque Él tiene control de todas las cosas, nosotros no. A nosotros nos ha dado voluntad propia. Nosotros sí podemos escoger entre seguir lo que Dios nos habla o no seguir. Es la diferencia entre nosotros y la naturaleza. Todo responde a su creador y nosotros deberíamos de responder a nuestro creador. Sin embargo, somos las únicas criaturas hechas por él que tenemos esa decisión. Podemos decidir hacerlo o no. Sin embargo, Dios puede mover las cosas alrededor de nosotros para poder tener ese entendimiento, para poder llegar a esa sabiduría. En Job 38, del versículo 8 al 11, dice que hasta la energía caótica del mar opera de límites estrictos del Creador. Y dice así los versículos. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Así le habla el Señor al mar, que nosotros vemos que el mar es imponente. Cuando vamos al mar, incluso los mismos pescadores tienen mucho respeto por el mar, sean creyentes o no sean creyentes. Eh, esto es lo que hace el Señor. El Señor tiene estos límites para poder operar su creación. Dios utilizó la sabiduría cuando construyó nuestro extraño y maravilloso mundo, y ella, la sabiduría, se regocijó en la obra de sus manos, dice estos versículos. El mundo creado está tan marcado por el diseño y el arreglo sabio y bueno de Dios que la sabiduría se regocijó en él. Esta es una palabra que no usamos seguido, regocijarnos, pero es así como una alegría impresionante que nos trae paz, que nos trae, que nos causa cosas hermosas dentro de nosotros. Entonces, especialmente la sabiduría fue feliz con la creación del hombre de Dios. Y es el versículo que dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. A veces pensamos que la creación del hombre fue un problema, que algo falló en el diseño porque pues Adán hizo cosas que no debía y entonces el pueblo se rebela y entonces a veces creemos que hubo un problema con el diseño de la creación del hombre, ¿verdad? Y la creación del mundo en cierto sentido, o sea, todo el mundo en cierto sentido fue hecho con el propósito de que nosotros estuviéramos en él. O sea, la creación máxima de Dios, y lo dice la palabra, somos los hombres, las mujeres. Entonces, el hecho de que nosotros a veces creamos que hay alguna fallita con el hombre o que la creación, no hay ninguna falla. Todo está hecho con un propósito. Lo único es que el Señor nos dio el libre albedrío de poder decidir si nosotros seguimos o no seguimos con la sabiduría del Señor. Y el Señor pone todo a nuestra disposición para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría, para que nosotros podamos entender cosas, pero está en nosotros la decisión. Entonces, por eso es importante que entendamos y que al estudiar estos versículos comprendamos que la sabiduría de Dios es eterna, siempre ha estado, siempre va a estar, y que es importante que nosotros la abracemos, que nosotros estemos con ella, para que nosotros no tengamos que batallar ni ir en contra, ni salgan ballenas, ni salgan los mares a regresarnos de donde veníamos, ¿verdad? Dios utilizó todo esto, ¿verdad? Y buscar la sabiduría de Dios nos permite participar en ese gozo del que está hablando aquí y su deleite, y nos acerca más a Él. Al reconocer la sabiduría de Dios en la creación, comprendemos que todo tiene un propósito y que podemos confiar en su providencia en todas las circunstancias. La fuente de deleite para Dios
es que cuando buscamos su sabiduría, no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también trae gozo y placer a nuestro Padre Celestial, porque como consecuencia de adquirir esta sabiduría, vamos a vivir de acuerdo con sus principios y buscar su voluntad en todo. Vamos a llegar a lo que Jesús vino a enseñarnos a la tierra. Es justamente esto. El Padre nos está enseñando cómo hacer las cosas y Jesús vino a demostrarnos que se puede y que podemos vivir de acuerdo a sus principios y que tenemos que buscar su voluntad en todo. Esto es adquirir sabiduría de parte de Dios, la sabiduría divina. Cuando nosotros llegamos a este punto de decir, bueno, confío en ti. Estoy de acuerdo con tus principios y no entiendo lo que está pasando, pero voy a ir contigo y voy a buscar tu voluntad en todo. Esa es la manera en la que debemos de aplicar la sabiduría en nuestras vidas una vez que la adquirimos. En el Salmo 104, versículo 24, nos vuelve a recordar en este salmo cuán innumerables son tus obras, dice, oh Jehová, que hiciste todas ellas con sabiduría y la tierra está llena de tus beneficios. Cuando aprendemos a vivir en armonía, en sincronía, con la naturaleza, a respetar, no a la naturaleza como muchas personas lo hacen, como si la naturaleza fuera el poder máximo. No, la naturaleza fue creada para nosotros, para que nosotros con sabiduría la administremos. Pero cuando llegamos a esa sincronía, estamos adquiriendo la sabiduría del Señor y estamos usando los recursos que el Señor nos dio con sabiduría para poder llegar al propósito que Él tiene en nuestras vidas. Todo lo que está alrededor de nosotros fue creado para nosotros. El Señor así lo hizo y ahí está su deleite y el gozo del que habla la sabiduría en estos versículos es que tengamos la capacidad de entender y vivir de esta manera de estar de acuerdo con sus principios y buscar su voluntad en todo. Y entonces viene ese gozo y viene ese deleite de parte de ellos. Los comentarios bíblicos que nos ayudan a reforzar estos versículos, David Gusick dice, la sabiduría no solo es la consejera de Dios, sino su compañera y su fuente de deleite. El mundo no es solo la obra de Dios, sino también el escenario donde Él encuentra gozo y placer. Todo fue creado con un propósito y con la manera de alabar, bendecir su nombre, de gozarnos junto con Él. La imagen presentada, dice Adam Clark, la imagen presentada es la de la sabiduría de Dios como arquitecto, al lado de Dios como maestro constructor. Las que tienen en su vida un arquitecto, mi mamá es arquitecto, sabemos lo que es diseñar y entendemos que cada detallito tiene una razón. Yo me acuerdo cuando era niña, mi mamá trabajaba para el Seguro Social, ella era arquitecto hacía planificación y diseño de hospitales. Los hospitales de zona en muchas partes, mi mamá fue la que los diseñó. Entonces, mi mamá iba y se sentaba con los doctores. Y entonces iba y se sentaba con los doctores y platicaba con ellos y los doctores les decían, ay, es que si yo tuviera una llave aquí a la mano en la que pudiera sacar esto, y si yo tuviera a la mano esto, y entonces y aquí, y entonces mi mamá oía todos los comentarios y los anotaba, y entonces creaba cada cosa con un propósito y pensando el diseño en que fuera útil y con un servicio a los doctores. Y entonces decía mi mamá, es que si ponemos entonces a tantos metros o a tantos centímetros un lavabo y si a tantos metros y tantos centímetros está en la vitrina donde metan los medicamentos y si así diseñaba mi mamá las cosas, yo me acuerdo porque yo estaba chiquita, pero mi mamá, eso era el propósito de todo detallito. Tenía una razón de ser. Y así es como está diciendo que la sabiduría es el arquitecto, o sea, la sabiduría estaba recolectando todo eso que necesitábamos, todos esos detallitos mínimos que se necesitaban, y Dios fue el maestro constructor de todas estas cosas para que nosotros podamos gozarnos, utilizarlos de una manera responsable,
dar frutos y llevar toda esa sabiduría a un nuevo nivel, ¿verdad? Entonces, pues es importante que hagamos todas estas cosas consultando la palabra. Por eso es importante que estudiemos, por eso es importante que oremos, por eso es importante que nos congreguemos, por eso es importante que compartamos la palabra, porque hay personas que aprendemos, somos más visuales, hay personas que somos más auditivas, hay personas que somos más de hacer, cuando estamos de una manera proactiva haciendo las cosas, aprendemos. Entonces, todo lo que hacemos alrededor tiene un propósito para que esa sabiduría pueda ser adquirida. Nosotros aprendemos un tanto porcentaje cuando vemos las cosas, un tanto porcentaje cuando las escuchamos y otro porcentaje cuando las ejecutamos. Entonces es importante que recordemos que todo tiene un propósito y que cuando nosotros adquirimos esa sabiduría, como dice aquí, hay ese gozo, hay ese deleite de nuestro Creador con nosotros, pero nosotros también con Él, de saber que estamos haciendo las cosas bien, de saber que estamos cumpliendo con su propósito, de saber que estamos buscando su voluntad en todas las cosas. Entonces, ya voy a acabar, no es muy largo esta parte, pero como conclusión, este pasaje nos recuerda que la sabiduría de Dios está presente desde la eternidad, que participó activamente en la creación del mundo y que es una fuente constante de placer para Él. Al buscar la sabiduría de Dios en nuestras vidas, nos acercamos más a su corazón y experimentamos nosotros también su gozo y su deleite. Dejemos que la revelación y el entendimiento de este capítulo de Proverbios nos motive a buscar su sabiduría con todo nuestro corazón y vivir conforme a sus principios en cada área de nuestras vidas. No podemos sacar a Dios de ninguna área de nuestras vidas, aunque queramos y a veces digamos, bueno, en esto sí no quiero que me aconsejes porque ya sé lo que me vas a decir. No, hay que dejar que el Señor nos aconseje en todas las áreas de nuestras vidas y que el orden natural de Dios, como consecuencia, nos guíe a vivir de acuerdo a sus principios para estar constantemente buscando su voluntad en cada uno de nuestros pasos. Es muy importante que hagamos estas cosas, es importante que reconozcamos la sabiduría de Dios en la creación para que nosotros podamos ver y maravillarnos del poder de la sabiduría del Señor, ¿verdad? Y que debemos de estar buscando activamente la sabiduría de Dios en nuestras vidas diarias para que entonces no caigamos en la desobediencia, para que no nos pase lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? Esto significa que la sabiduría nos va a traer ese deleite. Se lo va a dar a Dios porque Dios va a ver con alegría. Es como los que somos papás. Todas las que estamos aquí somos mamás. Entonces, cuando nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos algo y no lo hacen bien al principio, volvemos y le decimos, ay, mira, no, la A es redondita con un palito al lado. Pero tienes que empezar de aquí para acá para que no te salga chueca. Y tiene una razón de ser la dirección de la letra, ¿verdad? Y entonces para acá. Y entonces el niño vuelve a hacer otra vez las cosas mal y lo volvemos a hacer, ¿verdad? Y volvemos a enseñarle y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer. A veces damos espacios para que el niño descanse y no nos... El Señor es igual con nosotros. A veces nos da espacios, pero sigue la instrucción. Y cuando realmente le sale una A al niño o escribe su nombre, bueno, nos ponemos a brincar de locura porque ya está, ya aprendió y entonces trae ese gozo y ese deleite a nuestras vidas. Es de la misma manera en la que nosotros traemos ese deleite y ese gozo a Dios cuando nosotros aprendemos, buscamos y nos guiamos a través de su sabiduría y actuamos bajo su voluntad. Entonces, eso es lo que traigo para ustedes el día de hoy, que fue lo que yo entendí en esos versículos. Y pues vamos a orar. Quedan 10 minutos, nada más vamos a orar y ahorita dejamos comentarios. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por este paquete que nos has dado en estos versículos, Señor. Gracias porque
Podemos ver que tu sabiduría, Señor, ha estado de siempre junto a ti, Señor, actuando y es activa, Padre Celestial, en todas las cosas. Desde cómo creaste el universo, Señor, cómo creaste la tierra, cómo creaste todo alrededor de nosotros, Señor, y a nosotros, Padre Celestial, podemos ver en cada detalle tu sabiduría. Gracias, Señor. Gracias porque esa sabiduría sigue activa y nos sigue llamando a seguir tu voluntad, Señor, a que busquemos tu voluntad en todo lo que nosotros hacemos, Señor. Gracias porque cuando esto entra en nosotros y se afianza en nosotros, Señor, podemos entender que tu sabiduría nos llama, Padre Celestial, y que tu sabiduría nos habla constantemente. Gracias, Señor, porque no, no nos dejas, Padre Celestial, porque no nos das la espalda, porque siempre estás ahí, Padre Celestial, tratando de alcanzarnos, Señor, y que tu sabiduría trata de alcanzarnos todo el tiempo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando a poder nosotros alcanzar esta sabiduría, Señor, a poder entender, Padre Celestial, lo que está alrededor de nosotros y cómo podemos nosotros llegar a cumplir tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias y bendecimos esta palabra, Señor. Pedimos que la hagas carne en nuestras vidas, Señor, para poder llenarte de ese gozo y deleite, Padre Celestial, y que nosotros podamos ser partícipes de ese gozo y de ese deleite. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.